Amén. Adelante, Astrid. Hoy tenemos como nuestra moderadora a Astrid. Gracias, Ivonne. Bueno, bueno, vamos entonces a iniciar. Como decía Ivonne ahorita, entonces vamos a estar viendo el tema obstáculos principales en la formación de los hijos. Ya habíamos iniciado con la introducción, entonces vamos a iniciar con la lectura en el punto número 1. Entonces, Cris, ¿nos colaboras, por favor, compartiendo la pantalla? Y bueno, como decía ahorita Ivonne, son 8 puntos que vamos a estar viendo, entonces yo pienso que podemos ir viendo cada uno. Punto nos ha salido como mejor así, ¿no? Mirar un punto, comentar y luego el siguiente punto. De pronto podríamos ser un poquito más como al grano con los comentarios. Pues sí, es muy bonito escuchar las experiencias de todas, pero es importante también que aprendamos a resumir un poquito cuando compartimos. Entonces, bueno, no sé si alguien quiere levantar su manita para iniciar la lectura. Cris, ahí sería entonces que bajáramos al primer punto. Ya Naidu nos leyó hace 8 días esa primera parte donde dice ahí que es como la introducción, ¿no? El fracaso de los padres. Y el primer punto es la negligencia. Entonces, no sé si alguien quiere levantar su manita para la lectura. No hay, no hay manitas levantadas. Bueno, dale, Ivonne, gracias. Sí, inicia entonces la lectura, gracias. Ya que nadie se animó. Bueno, ahí voy. Muy bien. Punto número 1. Negligencia. Primero, con frecuencia se realiza con negligencia y arbitrariamente, aun cuando no se omite totalmente. Es obvio que si se quiere realizar, se debe hacer con seriedad, con un orden sistemático y con permanente regularidad. No debe realizarse de un modo aburrido, desagradable, pesado, sino como algo profundo y de placentero interés. El corazón del padre de esta entera y el corazón del padre, perdón, debe estar entera y obviamente dedicado a ella. Una parte de cada domingo debe dedicarse a la enseñanza de sus hijos bajo su cuidado. Su dedicación tiene que notarse en toda su conducta como padres. El padre puede dirigir los momentos devocionales del culto familiar. La madre debe acompañarle, enseñando a los hijos la doctrina, los signos y las escrituras. Pero si esto no va acompañado de serias amonestaciones, visible ansiedad y un vigoroso esfuerzo por motivar a sus hijos a pensar seriamente en la fe cristiana como un asunto de importancia infinita, poco puede esperarse. Un sistema de enseñanza cristiana frío, ceremonioso e inestable más bien generará un prejuicio contra la fe cristiana en lugar de una predisposición por ella. Además, la educación cristiana debe ser consecuente, tiene que incluir todo lo que pueda ayudar en la formación de carácter, debe tener en cuenta, tiene que incluir todo lo que pueda ayudar en la formación del carácter, debe tener en cuenta las instituciones educativas, las compañías, las diversiones, los libros juveniles, porque si no hace más que enseñar palabras sanas para que las comprendan y las recuerden, y descuida el impacto sobre el corazón y la formación del carácter, poco puede esperarse de sus esfuerzos. No se puede esperar que un puñado de semillas desparramadas de vez en cuando en la tierra sin orden o perseverancia pueda producir una buena cosecha.
De la misma manera, no se puede esperar que una educación cristiana tibia, inestable, produzca una piedad auténtica. Si no es evidente que el padre toma esto en serio, no se puede esperar que lo haga el niño. Todo padre cristiano reconoce en teoría que la fe cristiana es lo más importante en el mundo, pero si en la práctica parece mil veces más ansioso de que su hijo sea un buen alumno en la escuela que un verdadero cristiano, y la madre tiene más interés en que su hija sepa bailar bien o tocar música que ser un hijo o una hija de Dios, pueden enseñar lo que quieran sobre la sana doctrina, pero no esperen una piedad genuina como resultado. Esto puede esperarse únicamente donde se enseña e inculca con lo más indispensable. Y bueno, ya habíamos visto que anteriormente cómo la Biblia habla muy enfáticamente sobre el hombre de doble ánimo, ¿no? Y nosotros así somos. Me parece que este punto reconoce está citando, mejor dicho, ese punto cuando nosotros somos hombres de doble ánimo. Y un hombre de doble ánimo es precisamente el que está, dice la palabra de Dios, el que es inconstante en todos sus caminos. Habla de una inconstancia, no nada más en hacer las cosas cotidianas, en hacer los buenos hábitos cotidianos, en los buenos hábitos piadosos cotidianos, en no hacerlos constantemente, sino también en la inconstancia de nuestro carácter, en la inconstancia de nuestras emociones. En ninguna otra época más, en esta época más que en cualquier otra en la historia de la humanidad, se le da demasiada importancia a las emociones. Y la verdad es que nuestras emociones para los creyentes tienen que estar supeditadas al Espíritu Santo y ser controladas por el Espíritu Santo. Pero ciertamente ahorita le damos una importancia a las emociones sin darnos cuenta que nuestras emociones, la verdad es que están dirigidas mayormente por nuestra carne. Entonces, cuando son dirigidas por nuestra carne, pues siempre van a ser fluctuantes, siempre van a ser un día sí y un día no. Siempre, nunca vamos a ser constantes, no nada más en la vida piadosa, no vamos a ser inconstantes en todas las cosas que hagamos, en todos nuestros caminos, ¿no? Dice la palabra. Y esto va a impactar seriamente en nuestros hijos y seriamente en su crianza, porque les vamos a enseñar también a ser inconstantes. Y no nada más eso, les vamos a enseñar a que las cosas que hay cosas que son más importantes y normalmente son cosas que nos atañen en la cotidianidad. Les estamos enseñando que es más importante pues sacar bien la escuela y sacar buenas calificaciones y sacar pues todas las responsabilidades que tenemos diarias al Señor, ¿no? Y para muestra basta un botón. ¿Cuántas familias realmente hacen sus devocionales? ¿Cuántas familias, cuántas personas hacen su devocional personal, pero realmente un devocional en donde verdaderamente tengas una comunión con el Señor, no un devocional de que, no sé, lees un capítulo de la Biblia a diario y ya, horas y ya. Eso, o sea, digo, todo el mundo hace eso, todo el mundo puede hacer eso en algún momento. O sea, no, nosotros mismos damos esa imagen a nuestros hijos, o sea, de que, ok, esto no es tan importante, mi papá lo pasa muchas veces por alto, si le da tiempo lo hace, si no le da tiempo no lo hace, pero el trabajo ese sí, ese no para, ¿no? A ese sí tengo que ir y la escuela también no para, esa sí la tengo que cumplir, ¿no? Entonces nosotros mismos cometemos el error de que en nuestra vida diaria les estamos mostrando a nuestros hijos realmente qué es lo más importante. Y lo más importante no siempre es lo más inmediato. Lo más importante siempre va a ser nuestra comunión con el Señor y la importancia que nosotros le demos a los hábitos piadosos en nuestro hogar. Muy bien. Si alguien más quiere comentar sobre el asunto, adelante. Bueno, no hay más manitas ahí levantadas o si alguien quiere seguir adelante con la lectura.
Bueno, Yo puedo leer si quieres. vale, Crisel, gracias. Dice, 2. El descuido de la disciplina doméstica. Ahí dice Margarita que en qué página vamos. Es la, perdóname, es la página 200, espérame también, yo miro acá. 231. 231, Margarita. Ujú. Entonces, bueno, dice. Segundo, el descuido de la disciplina doméstica es otro obstáculo en el camino hacia una educación cristiana exitosa. Los padres son investidos por Dios con un grado de autoridad sobre sus hijos que no pueden dejar de ejercer sin ser culpables de pisotear las instituciones del cielo. Cada familia es una comunidad, un gobierno que es estrictamente despótico, aunque no tirano. Cada padre es un soberano, pero no un opresor. Es el legislador, no meramente el consejero. Su voluntad debe ser ley, no solo consejo. Debe ordenar, refrenar, castigar. Los hijos tienen que obedecer. Él, en caso necesario, tiene que amenazar, reprender, disciplinar, y ellos tienen que someterse con reverencia. Él tiene que decidir qué libros leerán, qué amigos pueden tener, qué actividades pueden realizar y lo que harán con su tiempo libre. Si ve algo incorrecto, no debe responder con una protesta tímida, débil, ineficaz como la de Eli. Por qué hacéis cosas semejantes? Sino con una firme, aunque cariñosa prohibición. Tiene que gobernar su propia casa y por medio de toda su conducta hacer que sus hijos sientan que tienen derecho a exigirles su obediencia. Wow, pues qué fuerte, ¿no? O sea, realmente leemos esto en este tiempo y pareciera que es arcaico, ¿no? O sea, así de ya eso ya pasó, ya estamos en otra era y realmente pues el Señor no cambia, ¿no? Lo que cambia es la cultura y esto pareciera a muchas familias ahora, pues una dictadura, ¿no? Entonces es bueno pues recordarlo, lo que el Señor espera de nosotros como padres y no ser amigos de nuestros hijos, ¿no? O sea, eso es, decía un hermano, que si nosotros somos amigos de nuestros hijos, se quedan huérfanos. Entonces, digo, creo que todos entendemos que tenemos una responsabilidad, primeramente como hijos de Dios, que nos ha encomendado pues vidas, almas, que nos han encomendado, pero sí tenemos pues que tener en cuenta esto, ¿no? Porque muchas veces ya es, no, es que si tú quieres la democracia en la familia, este, pues muchas cosas que se han perdido y por eso es que vemos a los jóvenes pues sin ninguna autoridad, sin ningún respeto a la autoridad, a los maestros, a, pues en general a ninguna autoridad, ¿no? Son groseros, son la mayoría, le decía el otro día a mi esposo, que es ya hasta a mí me gustan los niños y cuando los veo en la tienda y es así de, ay, el niño, y ahora ya los niños están así, te ven con una cara de desprecio, de, ay, no sé, ya los niños también ya no son como, ya no son los niños de antes. Y pues bueno, esto es lo que tenemos que tener en cuenta que es nuestra responsabilidad toda cosa que hagan, ¿no? Incluso lo que dice aquí, que es lo que hacen con su tiempo libre, lo que ven, que no tenemos que ser débiles para esas cosas, ¿no? Entonces, pues nada más, gracias. Gracias, Cris, Cris. Cris, creo que sigue Sí, el mismo punto. O sea, sí, sigue abajo más. Es decir, leíste solamente hasta la primera parte y abajo sigue más. No sé si pueda seguir leyendo o eso. Ese cambio de computadora allí, esos... Perdón, es que como no, como estoy en otra computadora, estoy en dos computadoras que no están. Sí, sí, yo te entiendo. Yo dije, bueno, voy a dejar que termine de hablar y que le decimos. Estoy aquí. Perdón, dice, Dale, ¿dónde? dale, sin problema. Si puedes, ¿no? Si puedes seguir leyendo, entonces para que termines y nos compartas alguito más de pronto de la idea. Ya lo Ya está. compartí, ya mejor. Pero bueno, a ver qué nos dice. Dice,
Donde quiera que existe la falta de disciplina, esta va acompañada de confusión y anarquía doméstica. Si falta la disciplina, todo anda mal. El jardinero puede sembrar las mejores semillas, pero si no quita las malezas y poda el crecimiento excesivo, no puede esperar que sus flores crezcan ni que su jardín florezca. De la misma manera, el padre puede presentar las mejores enseñanzas. Si no desarraiga el mal carácter, corrige los malos hábitos, reprende las corrupciones evidentes, no puede esperar nada excelente. Puede ser un buen profeta y un buen sacerdote, pero si no es también un buen rey, todo lo demás es en vano. Cuando un hombre rompe su cetro y deja que sus hijos lo usen como un juguete, pueden renunciar a sus esperanzas de ser exitoso con la educación cristiana. La desgracia en muchas familias es que la disciplina es inconstante e inestable, a veces realizada con tiranía y otras tan descuidada que hasta parece que se ha suspendido la ley. En estos casos, los hijos a veces tiemblan como esclavos y otras veces se sublevan como rebeldes. A veces gimen bajo la mano de hierro, otras veces se amotinan en un estado de libertad sin ley. Este es un sistema maligno y los efectos son generalmente lo que se puede esperar de él. En algunos casos, la disciplina comienza demasiado tarde. En otros, termina demasiado, permítanme, demasiado pronto. El oficio del padre como autoridad dura casi lo mismo que la relación paternal. El niño, en cuanto pueda razonar, tiene que aprender que debe ser obediente a sus padres. Si llega a la edad escolar antes de estar sujeto al control cariñoso de la autoridad paternal, probablemente se resista al yugo, como lo resiste el toro que no ha sido domado. Por otro lado, mientras los hijos sigan bajo el techo paternal, tienen que estar sujetos a las reglas de una disciplina doméstica. Muchos padres se equivocan grandemente por abdicar el trono a favor de un hijo o hija porque está llegando a ser hombre o mujer. Es realmente lamentable ver a un chico o una chica de 15 a quien le dejan sembrar las semillas de la rebeldía en el hogar y actuar en contra de la autoridad paternal de un padre demasiado conformista, que hasta pone las riendas del gobierno en las manos de sus hijos o cae en alguna otra conducta que muestra que se conforma porque considera que sus hijos son independientes. No tiene que haber ninguna lucha por el poder. Donde un hijo ha estado acostumbrado a obedecer, aún desde la primera infancia, el yugo de la obediencia será generalmente ligero y fácil de llevar. Sino un carácter rebelde comienza a notarse tempranamente. El padre sensato tiene que estar en guardia y no tolerar ninguna intrusión en sus prerrogativas como padre. A la misma vez, el creciente poder de su autoridad, tal como sucede con la presión creciente de la atmósfera, debe de ser sentida sin ser vista. Esto lo hará irresistible. Wow, pues qué fuerte, la verdad. Es muy fuerte, es porque de verdad que estamos en un tiempo donde esto ya incluso es perverso, es malo, ¿no? O sea, para la cultura es muy mal visto ya que los padres actúen de esta manera. Y creo digo, en lo personal, creo que nos hemos amoldado un poco. Si bien decimos, bueno, la palabra dice esto, a mí esa parte, a mí sí me confundió mucho cuando mis hijos empezaron a crecer y yo dije, ok, pues se supone que los criamos para que cuando de grandes, pues tomen las decisiones correctas y los empecé a soltar y dejar, bueno, toma tus decisiones y esto, y es verdad, esto no funciona. Lo que funciona es realmente pues siempre la autoridad de los padres y me di cuenta que cuando eran grandes había muchas cosas que recordarles como cuando eran niños, cuando tenían 16, 17 años. De hecho, los adolescentes pasan por una etapa donde regresan como a ser niños, o sea, cosas que tú dices, oye, esto ya te lo enseñé, esto ya lo deberías de saber.
y no, o sea, hay veces que hay que regresarse a muchas cosas. Entonces, pues a mí me habla mucho este pasaje y de saber que sí, que no podemos dar marcha atrás, o sea, que no podemos darle cabida al diablo con esta parte de la autoridad, ¿no? Y es verdad, ahorita ya la rebeldía pues es parte, ¿no? O sea, yo también veo que ya los padres se conforman, ay, es que está en la adolescencia, ay, es que ya sabes, está en esta etapa y yo, ¿cuál etapa? O sea, no es ninguna etapa, es algo que tú permites, ¿no? Es algo de, si viene la adolescencia y yo les permito hacer o deshacer, entonces obviamente ellos pues de ahí se agarran para hacer, para tomar su propio lugar, ¿no? Y la verdad es que ahorita tristemente veo en este tiempo referente a los jóvenes de cristianos, jóvenes ya de 25, 24, y veo cómo la educación permeó en sus mentes y en sus corazones, chavos cristianos que yo pues consideraba muy estudiosos, que eran sabios, y ahora con esto de las elecciones venimos a ver que realmente están adoctrinados, muchos de nuestros jóvenes cristianos ya tienen esa mente adoctrinada, y es porque permitimos que el gobierno tomara las riendas de ellos, ¿no? Y es muy triste. Pero bueno, sabemos que el Señor, aún en esas cosas, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y pues tenemos esperanza en Él. Nada más, gracias. Gracias, Cris. Bueno, hay varias cosas ahí, tanto de lo que leyó Ivonne como de lo que tú leíste y lo que comparten también ustedes cuando están hablando acerca de estos temas. Y bueno, en la primera parte, en la parte de la negligencia, hay un pedacito ahí que dice que si, o sea, si lo que nosotros hacemos, si la educación, si el instruirlos a ellos no va acompañado de serias amonestaciones, visible ansiedad y un vigoroso esfuerzo por motivar a los hijos a pensar seriamente en la fe cristiana como un asunto de importancia infinita, poco puede esperarse. Entonces, si uno está haciendo las cosas ahí de una forma como hacerlo por hacerlo y porque me tocó y porque Dios me mandó estos hijos, pero uno no es intencional en el hecho de la educación cristiana que debemos darles y el hecho de uno dirigir a los niños hacia Dios, pues no estamos haciendo nada, o sea, no hay nada, o sea, yo en esta mañana estaba pensando que hay varias cosas que de pronto uno todos los días está haciendo y a veces uno les permite a los chicos ciertas cosas. En mi caso personal a veces ha sido eso, como que alguna cosita así como de altanería, de grosería, ¿sí? Creo que en eso hemos estado con ellos como corrigiendo bastante esa parte. Pero si uno se relaja, yo me he dado cuenta que ellos, eso les va creciendo. Esa cuestión de que si uno no les corrige la altanería, eso les va creciendo. Y era lo que decía Cris ahorita, o sea, que lo que nos contabas acerca de tus hijos, que hubo un momento en que tú empezaste a dejarlos como que ellos, sí, o sea, que empezaran a tomar sus propias decisiones porque uno va viendo que ellos quieren tomar sus propias decisiones. Y yo quiero esto, y yo quiero aquello, y yo quiero no sé qué. Entonces uno como que los va dejando. Y uno como que va diciendo, ay, sí, como para no pelear con él, entonces que haga eso, o sea, no es tan grave, pero eso se va volviendo una cosa que, una bola de nieve, una cosa terrible. Y en la segunda parte, aquí hay algo que decía, bueno, no lo encontré, pero hablaba algo acerca como que los papás tienen como un cetro, ¿no? Pero que si uno se lo deja a ellos, a los niños para que jueguen con eso, entonces pues estamos dándoles la autoridad a ellos para que ellos hagan lo que ellos quieran, para que ellos sean los que terminan mandando y como a veces ve uno en internet que se sienta un niño como en su trono con el cetro y los papás ahí como súbditos, ahí como dándola arrodillados pues delante de los niños y no, o sea, no, las cosas están totalmente al contrario, eso no es así. Pero entonces, bueno, también vamos a ver ahorita otros puntos en donde hay un equilibrio para todas las cosas, ¿no?
Entonces, bueno, leí de este pedacito que estaba leyendo, Cris. Dice que si ve algo incorrecto, no debe responder con una protesta tímida, débil, ineficaz como la de Elí. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Dice en primer libro de Samuel 2:23, sino con una firme, aunque cariñosa prohibición. Entonces, si nos damos cuenta, están las dos cosas, es un equilibrio, ¿sí? Hay que ser firmes, pero también hay que tener cuidado de cómo les decimos las cosas a ellos porque son personas, o sea, ellos no son como si fueran un animalito. Dice también otro pedacito ahí mismo, dice, tiene que gobernar su propia casa y por medio de su conducta hacer que sus hijos sientan que tiene derecho a exigirle su obediencia. Entonces, esa parte me llamó mucho la atención, pero bueno, no sé si alguien más quiere compartir acerca de estos dos punticos o continuamos con el tercero. Igual también aquí hay varias personas que han comentado. Entonces, mientras alguien se anima, pierden la pena y dejan la timidez. Bueno, veo acá a Jacob y Daniel. Dice acá, no sé si no es renombrado, pero pues tienes la palabra. Hola, buenos días. Soy Susi, perdón, no me Hola, había dado cuenta que hola, estaba el nombre Susi. de mis hijos. Eh, Tranquila, suele ocurrir. A mí a veces yo me voy a conectar y dice Emanuel, y a veces se le cambia el nombre y coloca, por ejemplo, Max 1000, una cosa así, o sea, tranquila, dale. Sí, ahorita que las estaba escuchando sobre la disciplina, sí es muy triste que, pues, dentro de las familias cristianas, pues, veamos esa situación, ¿no? De como que caemos también a veces nos envolvemos en el mundo, ¿no? De los derechos de los niños, si ya tiene cierta edad, tiene derechos a hacer esto y a hacer el otro, ¿no? Sino que conforme a la palabra, conforme vamos viendo madurez en ellos, son las actividades o situaciones que les vamos delegando, ¿no? Porque no podemos darles una responsabilidad si su madurez no está acorde todavía, ¿no? A esa responsabilidad. A nosotros mucho nos critican porque nos ven o luego le preguntan a mis niños, oye, ¿tienes teléfono? Mi familia, ¿no? La abuelita que apenas estuvo aquí hace poco, queriéndoles regalar un celular y eso, y pues les dijimos, no, no, no pueden tener celular todavía y mi esposo tiene esa convicción, les ha dicho hasta que vayan a la universidad, pues ahorita están estudiando en casa, no lo necesitan, están siempre con nosotros, o sea, no hay esa necesidad, ¿no? Si acaso cuando vayan a la universidad, si salen de casa vemos una madurez, ¿no? Que puedan tenerlo, entonces va a ser pertinente. Y nos critican mucho eso, que por qué no les dejamos un celular. Le digo, bueno, ¿para qué lo van a ocupar? ¿Para jugar? ¿Para estar metiéndose en situaciones donde no, el internet, YouTube, cosas que no les estén edificando? Si así, es difícil que ya el tiempo que ocupan la computadora, en sus actividades, estar al pendiente y todo eso, es ya cuando tienen un celular y eso, pues es más responsabilidad y pues gracias a Dios mi esposo ha tomado esa decisión y digo, la comparto, estoy de acuerdo también en ello y pues no vemos ahorita la necesidad, ¿no? Y pues vemos en hermanos que sus hijos también hablaban de la madurez en cuanto a votación y todo eso. Digo, nosotros vemos unos jovencitos, ya yo creo, este jovencito tiene como sus 25 años, o sea, y lo ves como si fuera un niño. Tiene un talento para la alabanza, pero lo ves en actividades donde pues sigue pensando como niño, sigue en esa mentalidad, ¿no? De la que habla la palabra, no hay ese crecimiento espiritual, no hay esa madurez. Sí es bonito que los jóvenes tengan un corazón alegre, un carácter afable, pero cuando hay necesidad de que haya seriedad, de que haya formalidad ante las cosas de Dios, que haya esa reverencia, pues debe de, pero cuando es un carácter ya permanente así, como niño fluctuante y que va para allá y para acá, queriendo juego en todas las cosas, pues nos habla de que no hay una madurez en la palabra, no hay una madurez y con mi esposo hablamos mucho, o él nos platica mucho sobre la identidad cristiana,
los jóvenes, tan falta de que se identifiquen ellos con el carácter de Cristo, que se identifiquen ellos con la persona de nuestro Señor Jesucristo, el cómo se desenvolvió, el cómo es, todo eso, nos falta trabajar mucho en las familias, tener esa identidad con Cristo para que la identidad que les presente el mundo o jovencitos que se encuentren a su alrededor, no se vayan ellos a querer identificarse con los niños que ya traen el cabello en la cara, cubriéndose el rostro, el pantalón todo, dice mi esposo, todo aguado, ¿no? Entonces, esas situaciones parecieran mínimas, pero son importantes porque pues ellos van agarrando una personalidad, una identidad que pues entre más firmes, entre más ellos se sientan identificados con la palabra, con el carácter de Cristo, pues van a tener menos posibilidades el enemigo de que cuando salgan de casa ellos sean atraídos y sean consumidos por la cultura del mundo, por todas esas situaciones, ¿no? Entonces, pues sigamos orando también por todas esas familias que pues van luchando también y a veces no saben el cómo. Digo, nosotros gracias a Dios dimos con este grupo, con estas bibliografías que son de muchísima bendición. Y mi esposo me dice a veces, ¿no? Dice, si hubiésemos, dice, conocido todo esto desde antes, ahorita pues mis niños ya tienen 15 y 14, dice, si lo hubiéramos conocido antes, pero al mismo tiempo él se responde, ¿no? Dice, pero bueno, para Dios nunca es tarde. Dice, Él en el momento que nos instruye, dice, en ese momento quiere que obremos y que actuemos, ¿no? Entonces dice, pues Él se encarga de todo lo demás y nos va capacitando y compartir, pues sigamos trabajando para el Señor, amadas. Gracias, Susi. Qué bendición eso que nos cuentas. Y bueno, eso que tú dices ahorita, ¿no? Que tus chicos están más grandes. Entonces, ay, sí, a veces uno dice, qué bueno uno poder haber aprendido como estas cosas antes, ¿no? Pero bueno, bueno, no sé si alguien quiere levantar su manita para seguir en la lectura. Ana Karen, veo tu mano levantada. Levanté Pero la mano tu mano aquí porque física. dije, ay, ¿dónde se levanta la mano acá? Dale, sigue Es con la el de lectura. una severidad indebida. Ok, Sí. buenos días a todas. Dice, una severidad indebida. Tercero, por otro lado, una severidad indebida es tan perjudicial como una tolerancia ilimitada. La transigencia desatinada ha matado sus 10 miles. La dureza innecesaria también ha destruido sus miles. Una autoridad que es infalible nos ha dicho que las cuerdas del amor son los lazos que unen a los seres humanos. Hay un poder formativo en el amor. La mente humana fue hecha de manera que cede con gusto a la influencia del cariño. Es más fácil guiar a alguien a cumplir su deber que forzarlo a hacer. El amor parece un elemento tan esencial en el carácter paternal que hay algo repugnante, no solo en un padre cruel, en un padre hiriente o severo, sino también en un padre de corazón frío. Estudié el carácter paternal como lo presenta ese exquisitamente conmovedor retrato moral que es la parábola del hijo pródigo. No se puede esperar que la formación cristiana prospere cuando un padre gobierna enteramente por medio de una autoridad fría, estricta, mísera, meramente con órdenes, prohibiciones y amenazas, con el ceño fruncido, sin suavizarlo con una sonrisa. Cuando el amigo nunca está combinado con el legislador, ni la autoridad modificada con amor, cuando cuando su conducta produce solo un temor servil en el corazón de sus hijos en lugar de un afecto generoso. Cuando les sirven por temor a los afectos de la desobediencia en lugar de un sentido de placer en la obediencia, cuando en el círculo familiar temen al padre porque parece estar siempre de mal humor, más bien que considerarlo el ángel guardián de sus alegrías,
Cuando aún alguna acción accidental desata una tormenta o las faltas producen un huracán de pasiones en su pecho, cuando los ofensores se ven obligados a disimular o mentir con la esperanza de no ser objeto de las severas correcciones que al enterarse de ellas siempre generen sus padres, cuando se hacen interrupciones innecesarias a los inocentes momentos de diversión, cuando de hecho no pueden ver nada del padre, pero sí todo del tirano, la formación cristiana no puede prosperar en un ambiente así. De la misma manera como uno no puede esperar que una planta tierna de invernadero prospere en los rigores de una helada eterna. Es inútil que un padre así pretenda enseñar bíblicamente. Enfría el alma de sus alumnos, endurece sus corazones, los prepara para que corran con premura a su ruina. En cuanto se hayan librado del yugo de su esclavitud y puedan dar rienda suelta a su libertad que expresan con una gratificación descontrolada. Por lo tanto, los padres deben combinar su conducta de legisladores con la de amigos, atemperar su autoridad con gentileza. Deben actuar de tal manera que los hijos lleguen a la convicción de que su ley es santa y sus mandatos santos y justos y buenos, y que ser gobernados de esta manera es ser bendecidos. Hasta ahí, ¿verdad? No, pues esta misma parte lo estaba leyendo algo muy similar en otro libro y la verdad sí me parece que tiene todo, o sea, que sí hace clic de que muchas veces, y más cuando yo hablo, voy a hablar de mí, ¿no? Que vengo de una familia donde sí, o sea, mi mamá a veces no, pues no lo hacía yo, pienso que con conciencia de decir, ay, déjame les hablo en este tono, a lo mejor no estaba gritando, pero es un tono que pues irrita. Entonces, porque a lo mejor ella ya estaba irritada y porque a lo mejor no me corregía a la primera, ni en amor. Entonces, se hace como una cadena y ahora es algo que con la ayuda de Dios estoy tratando yo de romper porque no les grito y eso, pero gracias a Dios es raro. Pero el tono sí, el tono de molestia o el estarnos fijando a veces más en lo que hacen mal que en lo que hacen bien también, o sea, y yo me pongo en sus zapatos cuando estaba leyendo esta parte, la semana esta y la pasada en otro libro, también era de lo mismo, de los papás y los hijos, y dice, o sea, si mi esposo a mí me pide algo en un tono, yo me irrito por dentro, aunque trate de contenerme con la ayuda de Dios, pero si me lo pide en amor, si me dice, oye, fíjate que algo, o sea, todo cambia, entonces cambia el ambiente, todo cambia, ¿no? Entonces, esta mañana me pasó que tenía como dos opciones, ¿no? De decirles muy X a mis hijos o a decirles en amor y sonriendo, y la verdad es que tomé la decisión de hacerlo de que, ay, ¿cómo amanecieron? Y todo distinto, y ellos reaccionaron de esa manera. Entonces, definitivamente que sí, o sea, cuando los papás solamente estamos como la ley, no, no, esto no, esto no, esto no, esto no, y levanta ya así, pero no hay esa, como en otro libro lo leí, como esa batería que se descarga y se carga en todo tiempo, que decía, si el niño tiene hambre, o sea, desde bebés, se va descargando la batería. Si el hermanito le quitó un juguete, se está descargando esa batería. Entonces tú como mamá eres quien va a cargar esa batería, sea con un abrazo, sea con besos, sea con hablarle con amor. Entonces, pues sí, tenemos, por la gracia de Dios, esta hermosa tarea, pero difícil, ¿no? Pero con su ayuda se puede. Entonces, a veces lo que siento es que como papás no nos conectamos primero con Cristo cada mañana, y hablo otra vez por mí, y luego queremos dar lo que no hemos recibido de Dios, y es muy difícil. O sea, como que a mí me pasa, ¿no? Como la oveja que se va descarriando, que sabes que tienes que venir a Cristo cada mañana, pero no, pero ya tengo que hacer esto, pero tengo que hacer lo otro, pero tengo que hacer no sé qué. Entonces, o sea, llenarnos de Cristo para poder nosotros ser ese río, ¿no? De amor con los hijos. Y estaba, no sé si fue ahorita, porque ya mi mente está así por todos lados, pero no, fue un comentario que tengo en una aplicación cristiana guardado que decía en cristianos, de 100, no, de 100 personas, 99 se van a fijar en cómo actúa el que se dice cristiano, y nada más uno de esos 100 va a lo mejor a ir a leer. O sea, gente que no conocía a Cristo va a ir a leer la Biblia. Y a lo que voy con esto es que
pues, ay, es cristiano, no, y mira cómo es, ay, es cristiano. O sea, nosotros sabemos que no somos infalibles, pero la gente que queremos que conozca de Cristo necesita ser a través de nuestro comportamiento y empezando en la casa. Entonces, sí, digo, es una responsabilidad muy grande, porque muchos hijos, yo he leído en libros que se alejan cuando pueden, como dice este libro también, porque no, yo no quiero ser cristiano. O sea, pues si esto es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Entonces, sí tenemos una responsabilidad muy grande, pero mientras estén con nosotros, hay tiempo de reparar lo que hayamos hecho mal, ¿no? Y decirles a ellos, mira, mi amor, yo también me equivoco, necesito que ores por mí, tal vez yo no te estoy, o sea, tal vez no estoy siendo, porque lo empiezo a ver yo con mis hijos, de repente uno se habla mal y todos empiezan a hablar mal, y igual si uno se habla bien, pues a lo mejor va a tomar más tiempo, ¿no? Corregir, pero sí se puede. Entonces, ese es mi comentario. Está muy enriquecedor Ay, esto. gracias. Ana Karen, me llegó, mejor dicho, súper lo que tú dijiste. Esa partecita donde dices que se levanta uno y tiene una actitud diferente con los chicos, esa parte sí es muy, muy tremenda. O sea, el tema de no estar uno mandándolos, es que yo creo que uno como ser humano no le gusta que lo manden. O sea, yo no sé a quién le gusta que le estén diciendo, haga esto, haga lo otro, y corrigiéndolo a toda hora. Yo no sé, eso es una cosa muy terrible. Entonces, uno mismo no le gusta, como dice la palabra en Mateo 7, ¿cierto? Que dice, esto ya lo estamos viendo con los niños, que no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. O sea, no, lo dice, perdona, lo dice positivo, que le hagas a otros lo que quieres que a ti te hagan. Entonces, es horrible, sí, es horrible que lo estén mandando a uno. Yo creo que tenemos que ser más conscientes de eso, porque sí. Y haga esto, ¿y por qué? Dicen ellos, y uno, porque sí. Y un comentario, digo, perdón, Bueno, pero ahorita que dices esto, sí, solamente dale. un comentario súper corto, que es muy diferente. O sea, nosotros como padres, y yo creo que aquí ya lo había comentado, si no fue en este club, fue en el pasado, de que a mí una vez Dios me confrontó, como Dios no me dice, porque era que voy a ver a tu cuarto, y si no está tu cuarto, vas a ver cómo te va a ir. Y luego, o sea, un día haciendo un devocional yo en la cocina, me quedé, dije, órale, o sea, ¿cómo Dios no es así conmigo? Dios no me dice, yo ahorita voy a, o sea, voy a ver, y si te aguas, que no haya, Sí, porque sí, sí. o sea, no te condena así, sino que Él camina contigo, está contigo, te caíste, o sea, nos caemos, nos levanta, nos caemos, nos levanta. Entonces, con mis hijos apenas tengo, esta es mi segunda semana, que con la ayuda de una consejería cristiana, hablando de las actitudes y así, me dijo, o sea, es que a ver, la meta, y yo pienso que es eso, la meta no es que te tengan, ay, que me tiendas la cama, porque yo, mamá, quiero que la cama esté hermosa, no. La meta es hacer niños responsables para que sean adultos responsables. Entonces, como que no es de que, o sea, también es uno decirle, Señor, ayúdame a que yo enfoque esto para tu honra y tu gloria, para que las generaciones de mis hijos y las que vienen sean de personas y niños responsables, porque un libro que leí me quedó así de que dice, lo que es un niño a los 4 años, si es un gritón a los 4 años, va a ser un gritón a los 14 si no lo corriges, y lo que es a los 14 va a ser a los 24. Entonces, más Sí. que estar, ay, es que yo quiero la casa, yo quiero la casa, yo quiero la casa. Así, así, así. Te voy a ayudar porque tienes que aprender para hacer que seas responsable. Entonces, cuando cambió eso, me ayudaron a entender eso, dije, o sea, ha sido un proceso porque Ivonne sabe, ¿verdad? Desde el club pasado y así, pero digo, Dios, ahí va, o sea, no me deja. Entonces, nosotros también tenemos que estar con nuestros Sí, hijos sí, ahí, en sí. amor, de que, ay, Señor, o sea, como dice Ivonne, que al que mucho se le, ¿qué? Al que mucho, o sea, sí, al que mucho se le ha perdonado, ¿no? Dice algo así, mucho, no me lo sé, es un versículo, no me lo sé, la verdad, a ver si se los busco, pero Sí. El que cuando tú mucho sabes ha que, pecado, mucho ama, ¿no? ay, no Cuando me ha cometido acuerdo, uno muchos Que mucho se pecados, le da, mucho se le va a demandar. no, ese no, no. también, pero no, no es el que yo quería decir, El pero que peca mucho, ama mucho. ay, O ahorita se sea, el los que se le busco y se perdona los voy a muchísimo, poner, sí, al que se le ha no lo perdonado ama. mucho, Sí, o sea, te sientes busquémoslo de en esa todas deuda. formas, sí. Te sientes en esa deuda con Cristo. Entonces, Dios, al menos a mí, que yo era la Ajá, más desordenada y la más, ay, total. odiaba el quehacer y me ha ido transformando poco a poco, es que yo digo, sí se puede, sí se puede. Mi mamá lo trató de hacer así como por Ah, la ley de que tienes que tener esto en la casa, y hizo que yo odiara el quehacer, la verdad, de verdad que sí. Tuve que ir hasta terapia, se los prometo, para que yo pudiera agarrarle amor al quehacer, porque a mí ya me decían, es que no es el quehacer en sí, es que tú lo que odiabas, como ahorita dijeron, es que te estén de la manera tan fea que te dicen que tienes que hacer las cosas, de que si yo no acomodaba bien un cajón por X, mi mamá lo agarraba y me lo volteaba.
O Ay, sea, sí. y era yo me llevaba ira, sin yo conocer la palabra, porque era como yo me tardé, y para ti esto no es suficiente, o sea, entonces ver también depende de las edades de los niños, ¿verdad? Su actitud, vaya, Ujú. también y orar por ello, pero ya aquí le corto para que sigamos leyendo. Tan bella, Ana Karen, gracias. Bueno, está Ivonne quiere hablar y Cris también. Tenemos pendiente también compartir los anuncios, pero ustedes me dirán, no quiero pues cortar como lo que vamos. Entonces ustedes me dirán si quieren compartir primero o compartimos los anuncios y seguimos otro ratico. Nos queda todavía media horita. Y si quieres, compartimos y ahorita ya damos los anuncios. Vale, listo. Entonces Ivonne y luego Cris. Dos Ivonne, cositas rápidas, puntuales. Una, precisamente lo que están diciendo, ¿no? Yo creo que aquí habla, de que también estamos muy condicionados, la mayoría de nosotros, a que confundimos firmeza y autoridad con ira, ¿no? Yo la mayoría de los padres que conozco que dicen que son muy firmes con sus hijos, les hablan feo, les ordenan feo, les hablan y dicen, no, es que yo soy muy firme con mi hijo. Y yo creo que no está bien que nosotros sigamos con esa programación en nuestras mentes. O sea, firmeza no quiere decir severidad, de ninguna manera. ¿No? Y creo que viene junto con pegado sobre lo que decía yo de las emociones, o sea, las emociones no nada más nos pueden llevar a ser débiles, a ser débiles con nuestros hijos, a ser negligentes, a ser sumisos con nuestros hijos o no firmes, ¿no? No, nos pueden llevar al otro extremo de ser demasiado tiránicos, ¿no? Y hablar con severidad. La disciplina no tiene nada que ver con la severidad. Son cosas bien distintas. Ya debemos de dejar de relacionar en nuestra mente la palabra disciplina con la palabra y la palabra firmeza con la severidad. No tienen nada que ver con la otra. No necesitamos ser severos y hablar mal y feo o en tono malo, como dice Ana Karen, para dar una orden. Y eso, ¿te acuerdas, Chris, que Michael Pearl decía que incluso cuando llamas a tu hijo a la corrección con vara, debe ser de una manera tan calmada? Porque ellos deben de ver a una madre que está realmente disciplinando, que está realmente corrigiendo en sabiduría y amor del Señor. No que, a ver, ven para acá y te voy a dar con vara, ¿no? Entonces, o sea, nosotros relacionamos en nuestra mente siempre corrección y firmeza con severidad y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Hasta la fecha, mi hijo, sobre todo el más chico, que fue el que más le digo, no, ni tan pobrecito porque sea tremendito, pero ya no es. Entonces, él me dice que hasta la fecha siente cosita en su corazón, así como que, cuando le digo, hijo, ¿puedes venir un momento, por favor? Así como me oyen ahorita. Así le digo, hijo, ¿puedes venir un momento, por favor? Y llega y me dice, mamá, no me hables con ese tono. Y le digo, ¿por qué? Pues es dulce. Me dice, pero así me decías cuando me dabas con vara. Y yo, órale. Así les hablaba. Yo, ¿puedes venir un momento, por favor? Los llamaba al cuarto, porque nunca los corregí en frente de sus hermanos, ¿no? Y yo les decía, ¿puedes venir un momento? Pero con esa tranquilidad, porque es una corrección bíblica. Tiene que hacer la justicia de Dios, no desquitarte. No decir, ay, no voy a desquitar mi coraje porque este niño ya me tiene hasta... Eso es puro desquite y tu hijo, su alma va a identificar cuando es un desquite, cuando es personal y no cuando lo haces verdaderamente por un sentido de justicia y de hacer la voluntad de Dios. Entonces, esto tiene que ver también con tener supeditados nuestras emociones al Espíritu Santo y para actuar con sabiduría. Y si no puedes, métete a orar primero y llora y póstrate ante el Señor primero y luego ya sales y ahora sí corriges a tu hijo, ¿no? Porque así nos pasó a muchas también tenemos un temperamento bastante disparejito, pero el Señor es bueno. Gracias, Ivonne. Cristo, ¿querías compartir algo más? Si quieres, entonces compartes. sí, pues la verdad es que lo leemos y queda tan claro
pareciera que es tan sencillo, ¿no? Llevarlo a cabo. Sin embargo, como todas las cosas, el enemigo hace siempre mella, ¿no? Y quiere distraernos y quiere confundirnos. Por eso es que yo creo que la dependencia del Espíritu Santo, la dependencia de la palabra de Dios, pues es lo único que puede permitir que nosotros podamos hacerlo correctamente, porque es algo realmente difícil. Yo lo leo y digo, ay, cuánto me he equivocado, ¿no? Cuánto he hecho así, tal cual, lo que decía Ana Karen, ¿no? Muchas veces traemos pues eso que aprendimos de nuestros padres, porque es lo que nosotros creemos que es lo correcto, ¿no? O bueno, ni siquiera es consciente que creamos que es lo correcto, simplemente se nos da naturalmente el cómo corregir, el cómo, ahorita que decían de no ver lo bueno, sino nada más estar viendo en qué se equivocaron, en qué, y eso yo tiendo a hacer eso y de verdad que es pedirle al Señor que nos dé ese equilibrio, porque como todo lo bueno, como es la disciplina, como es el respeto a la autoridad y todas estas cosas de las que estamos hablando, es bueno, porque Dios lo hizo bueno. Pero como todo lo bueno que Dios hizo, el enemigo viene a corromperlo. Entonces, por eso, por la severidad, es que muchos ahorita, y lo vemos con todo, con el machismo, con el feminismo, por haberlo usado de una manera incorrecta, de una manera fuera del propósito de Dios, entonces, como todos los seres humanos, nos vamos al extremo, ¿no? Al extremo entonces, ya hay severidad, hay machismo, entonces nos vamos al extremo opuesto, ¿no? Y todos los extremos son malos, ¿no? Por eso tenemos que estar en ese equilibrio con el Espíritu Santo, que es el que nos guíe, pero es la única forma, realmente es bien complicado hacerlo como el Señor nos lo pide, ¿no? Entonces, eso quería compartir, gracias. Yo vi que alguien más había levantado la mano ahorita. Lady, Sí, listo, Lady. Entonces puedes compartir. Tienes la palabra. Bueno, yo era como para llorar. La verdad es muy fuerte porque es lo que estamos viviendo acá en casa. Muy fuerte y es algo que ha traído dificultad en todo. Y yo sé que el Señor es el que hace lo imposible, yo sé, pero uf, llega un punto en el que yo digo, uy, no, yo esto no lo voy a aguantar, uy, no, yo esto no puedo con esto. Entonces, escuchar el de la severidad, ay, Dios mío, es como un retrato de lo que estamos viviendo y, y es muy agobiante y muy doloroso. ¿Qué hago? O sea, yo no puedo hacer nada, tengo que ir al Señor. Voy al Señor y como que me desespero de ver lo mismo siempre. Y uf, la verdad esa es nuestra lucha ahorita, porque el problema es que nosotros como pareja, o sea, el problema está ahí, es algo que yo entendí de base, el problema está de base y obvio, eso ya repercute en el resto. No, solo estoy orando que el Señor haga un milagro, que ponga personas que intermedien porque solo no lo vamos a poder lograr. O sea, yo ya se lo dije a él, no, solo no podemos porque nuestro orgullo herido no nos da para doblegarnos ante el otro y ya. Entonces, poder escuchar esto, ay Dios mío, como que sal y limón juntos a la herida con pimienta, duele demasiado y no sé, quisiera que el Señor como que le abriera el entendimiento, pero yo también tengo que trabajar ahí en cosas, pero
es muy agobiante el uno ver que cada vez está peor, cada vez va de mal en peor y que uno ora y, ¿cierto? Y no se ve, no se ve nada, no se ve nada. Y solo va de mal en peor, de mal en peor. Muy, muy fuerte, la verdad, muy fuerte. Perdón, Astrid, ¿puedo agregar algo rapidísimo? Sí, claro que sí, Ivonne, por favor, gracias. Gracias, perdón, no me demoro. También vi un comentario muy parecido a lo que dice Lady acá en el chat, ¿no? De que están batallando mucho con esto de la corrección, ¿no? Precisamente porque solemos irnos a los extremos con la severidad. Y también vi otro en donde dicen que los esposos muchas veces tienden a ser más severos, a veces con los niños, sobre todo a veces con los varones, y sí, tienden a ser de alguna manera más severos o más, como dice la palabra, más ásperos, ¿no? Esa es la palabra que usa la Biblia. Entonces, yo quería nada más puntualizar dos cosas y vuelvo a recalcar que son cosas que afortunadamente hace muchos años nos enseñaron y que pudimos, y que el Señor, pues, en su misericordia nos enseñó a hacer, ¿no? La corrección bíblica es un ritual. No es agarrar la varita nada más y para un estate quieto del niño. Es un ritual el que deben de hacer con su corrección. O sea, es un acto de mucha justicia, de mucha solemnidad delante del Señor, porque realmente estamos haciendo algo en lo que necesitamos ser muy responsables y muy sabios. Es algo de lo que vamos a tener que dar cuentas delante del Señor. Entonces, es algo muy, muy, muy puntual y en este caso tiene que haber todos los elementos. El primer elemento es que no estés enojado. El segundo elemento es que no des oportunidades. El tercer elemento es que tu hijo vaya voluntariamente al lugar donde va a ser corregido. El tercero es que tú hables con él sobre la falta. El cuarto es aplicar la vara. El quinto es abrazarlo, besarlo, aun cuando esté llorando y aun cuando se esté doliendo de la vara que le des. Es hincarte con él para orar por ambos, por mamá, por papá y por él. Y decirle, soy también pecadora, hijo, vamos a orar juntos por esto, porque está en nuestra alma y tiene que ser corregido, pero el Señor es bueno. A sacar las escrituras para señalarle al hijo cuál fue en dónde está el sentido de lo que estás haciendo, ¿no? Sacar las escrituras y tener identificados los versículos donde puedas decirle al niño, mira, aquí está, el Señor habla de esto y mira, yo quiero que sepas que el Señor tiene cuidado de nosotros y por eso es la corrección. Todo eso implica una corrección. Por eso tienes que tener tiempo de sobra para hacer todo eso con tu hijo y no nada más, estate quieto, cállate. Eso no hace la justicia de Dios. Bien lo dice la palabra de Dios, que la ira del hombre no hace la justicia de Dios. Eso por un lado. Y por otro lado, a mí también me pasó rápido, les digo, mi esposo también solía ser muy severo. Es algo muy paradójico porque él solía ser muy severo con sus regaños, gritaba demasiado, era muy iracundo con los niños, pero no les daba con vara. O sea, ¿sí se fijan la paradoja de esto? O sea, aparentemente era muy severo, pero realmente lo que estaba aplicando era ira. O sea, él estaba aplicando enojo, pero no estaba aplicando una corrección bíblica, ¿no? Entonces yo me acuerdo que Michael Pearl precisamente también nos aconsejaba que él estaba consciente de que muchos padres eran muy iracundos. Entonces él nos aconsejaba siempre a las mamás en que en la medida en que fuera posible para nosotros ejercer la disciplina tan constante en nuestros hijos, que cuando llegara papá, los chicos estuvieran tranquilos, que cuando llegara papá no hubiera tanto, precisamente por la tendencia que tenían ellos de ser iracundos, que cuando llegara papá no tuviera tanto la necesidad él de corregir al niño, de que tú en la medida posible, cuando estuvieras con tus hijos, fueras tan constante como para no dar pie a que él pudiera,
¿cómo se llama? Manifestar su ira. Y no por eso estoy justificando al padre que es iracundo. Ya estamos viendo que está mal y que no obra la justicia de Dios, pero tú no puedes hacer nada por él. Tú tienes que orar al Señor por tu esposo, para que el Señor haga la obra en tu esposo. Dicho sea de paso, el Señor hizo la obra con mi esposo. Aún hay cosas en las que a mí obviamente no me parecen muchas cosas, pero yo sé que es el Señor con él. ¿No? Yo no tengo injerencia en eso, pero procurar en la medida de lo posible que si nosotros estamos viendo estas cosas podamos ser muy, muy constantes y muy diligentes, que era de lo que hablaba el punto número 1, con la corrección de esta manera, de una manera tan bíblica, de una manera tan sabia, de una manera en que estés realmente ejerciendo la justicia de Dios, que pueda tener ¿cómo se llama? Un fruto verdaderamente para justicia. Y mi hermana y yo lo podemos constatar. El Señor ha traído frutos. Esta corrección ha traído frutos. Independientemente de que nuestros hijos no son perfectos, nunca lo van a hacer, ha traído frutos en ese aspecto. Y ya nada más era puntualizar esas dos cosas. Perdón si me extendí. No, Ivonne, súper importante. De verdad que, pues, este tema es muy, muy profundo. Y mira que yo pensaba esta mañana, precisamente hablando con ustedes de que teníamos que ver hoy todo eso, que yo les digo que cuál es el afán, cuál es el afán de seguir adelante cuando hay temas tan importantes y que tocan tanto nuestra fibra y la necesidad del cambio y la transformación en nuestras propias vidas, porque si queremos tener a nuestros niños bien educados y que sean personas de bien y todo eso, qué cosa tan importante es ir o sea, como a lo profundo de lo que está pasando en muchas de nuestras casas. Yo no sé si aquí alguna se salve de lo que hemos estado hablando, pero en lo personal, sí, es terrible, a veces los trato terrible. Dios mío, yo digo, ayer precisamente tuve que pedirle perdón a mi hijo porque, o sea, a veces uno como que está aquí y no pareciera, ¿no? Ay, tan dulce, ay, que voz tan tranquila, y que no sé qué, y que se ríe y tal, pero tengo mis momentos en que soy súper mal geniada y no, 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 de verdad, inadmisible, o sea, de verdad que no, a veces hacen unas cosas que lo jalonea a uno o le jala la oreja o alguna cosa así fea y no, ay, de verdad, hay que cambiar, tenemos que cambiar a las que nos cae esto, a las que estamos acá, porque uno dice, bueno, el esposo, pero pues lo que tú decías ahorita, y bueno, o sea, el esposo tiene que ir con el Señor y uno pues hacer lo posible, pero de verdad, nosotras, o sea, el cambio de nosotras, de las que estamos acá, de las que estamos escuchando y esto sí me parece súper importante. Loidi, tienes ahí la palabra. Tienes tu micrófono cerrado. Loidi va a compartir algo, ¿cierto? Sí, hermana, es que estoy en el teléfono. Dale, Sí, dale. hermana, muy cierto todo lo que estamos leyendo. Creo que nadie, bueno, al menos yo sí entro en el grupo, yo no me escapo de eso. Y la hermana Lady decía algo y la veo desesperada, hermana Lady, yo pasé exactamente las mismas situaciones. Es cierto cuando en el matrimonio no hay un entendimiento pleno donde los dos no caminan hacia el mismo o la manera de pensar por la manera de educación que uno trae. Al menos en mi caso, mi esposo fue educado con mucha severidad en su casa, con mucho, de alguna manera, maltrato, siendo una familia creyente. Y y él lo trajo a nuestra casa. Y vengo viendo los puntos, todo lo que llevamos leyendo, y mi esposo era así. Yo muchas veces tuve que parármele enfrente y decirles cosas como, por ejemplo, él me decía, es que yo quiero que siendo creyente, déjate de tanta Biblia, y yo quiero que mis hijos, lo que sean buenos músicos, que
que ellos puedan mostrar su talento y cosas de ese estilo. Yo le decía, yo no quiero que mis hijos sean buenos músicos, yo primero quiero que mis hijos sean buenos creyentes para que después el Señor añada lo que tenga que añadir. Y me traía problemas, hermano, pero muchas veces yo me tuve que parar, o sea, fuerte, tuve que llorar y orar mucho hasta que el Señor obrara en el corazón de mi esposo y las cosas empezaran a cambiar. Y ciertamente cuando uno está en ese proceso, lo ve uno tan lejos. De hecho, los niños muchas veces me han dicho, mamá, si mi papá hubiese permitido que nosotros nos educaran en el hogar desde que tú le planteaste la necesidad, otra cosa fuera para nosotros. Hoy entendiéramos el mundo de una manera diferente. Sin embargo, a pesar de, tú no te diste por vencida. Y creo que no nos dejó el Señor más abajo de lo que nosotros necesitáramos. Pero ciertamente uno como mamá tiene que orar. Al final de cuentas, nosotros tenemos que interceder por nuestros esposos y aceptarlos no también, porque eso es una realidad que el no, yo hermana, yo soy psicóloga y dejé de trabajar para dedicarme a mis hijos y conozco muy bien ese monstruo y el no es una palabra que se nos prohíbe, que no se la digamos porque daña la psiquis, daña la autoestima del niño, todo es daño el no. Sin embargo, yo siempre les he comentado a mis hijos y en pláticas con mi esposo, porque como le digo a la hermana Lady, no se desespere, hermano, el Señor en sus tiempos todo lo hace y lo hace perfecto. Luchamos con nuestro carácter, luchamos con la forma de ser de nuestros esposos, lo que ellos traen, la manera de educar, pero llega el momento en que Dios les abre el entendimiento y ellos ven, porque en mi caso así ha pasado, así pasó. Mi esposo fue muy severo conmigo y con los niños, siendo creyentes. Y no es que pasara todos los días. No, yo siempre he dicho, puede pasar cada 6 meses, cada año, pero si se repite el mismo círculo, algo está mal. Entonces, el Señor hace transformaciones y las hace de una manera sorprendente. Entonces, le decía, en cuestión al no, le decía a mi esposo, es que la Biblia el no lo tiene tan marcado y para no perderte tanto, vete a los 10 mandamientos nada más. Todo empieza con un no. Y si Dios dice que es un no, es un no. Pero ese no está dicho con grosería. Dice, no matarás. Dice, no cometerás adulterio. Todo lo dice de una manera tan firme, pero suave al mismo tiempo. Entonces es exactamente lo mismo con nosotros. Si Dios nos manda a no provocar a ir a nuestros hijos, si Dios nos manda a reprenderlos en el amor de Él, lo tenemos que hacer. Y precisamente por eso tenemos que vivir en oración, para saber hacerlo a la manera de Dios y no a la manera, como decía la hermana Ivonne, no verlo como un desquite, porque cuando hacemos las cosas como un desquite, créanme, hermanas, que tengo un familiar que le causó tanto daño a sus hijos por esa manera de pensar de la disciplina, que había veces que tenían que ir a la escuela con mangas largas, así porque los había dañado con la vara, porque no solamente les hablaba de una manera grosera y los insultaba, y algunos de ellos han tenido que ir al psiquiatra, han tenido que estar internados en el hospital psiquiátrico. O sea, ya a ese nivel, hermanas, es que sí, es una manera de destruir tremenda que te rompe el alma, y sin embargo, cuando está pasando en tu casa, puedes llegar a verlo como tan normal. Ya va a explotar, ya esto, y no es normal. Mi niño, junto con la escuela, porque estaba en la escuela, estaba desarrollando ansiedad. Él ya nada más veía a su papá, ya le conocía la cara cuando estaba enojado, mi niño empezaba a temblar. Y yo siempre hablaba con mi esposo sobre eso. De verdad, hermano, que esto es terrible, no es no es cosa simple para hacerla pasar como normal, como el mundo nos enseña. Sí, de verdad, en mi familia
yo lo vi, el daño hacia dónde iba, y por eso yo no dejaba de clamar al Señor. Y también busqué quienes me ayudaran a orar, sin necesidad de que hablaran con mi esposo. Yo hablé con mi pastor, hablé con su esposa, porque uno también tiene que ver con quién y a quién rendirle cuentas, y ellos me ayudaron a orar. Y cuando pasaba y se calmaba la cosa, yo les decía, ellos me preguntaban, ¿cómo va, hermana? Así, así, así. Y cuando yo le decía, hermano, otra vez, ya yo sabía ya cuáles eran las detonantes. Yo aprendí, el Señor me ayudó a distinguir esa parte, y las cosas cambiaron. De verdad, hasta que como que un día el Señor le abre los ojos a la persona y ve cuánto daño está haciendo, analiza por qué lo está haciendo, y empiezan los cambios. Yo tuve que pedirle, y hasta el sol de hoy, les he tenido que pedir perdón muchas veces a mis hijos, porque para empezar, igual yo tengo una voz así como muy regañona, ya por naturaleza. Yo soy así. Entonces, pero sí he tenido yo que pedir perdón. Yo siempre le he dicho, porque mi suegro me ha dicho, es que a los hijos no se les pide perdón. Y yo le digo, ¿y en qué parte de la Biblia lo dice? Dígame. Y el día que yo lo encuentre ahí, ese día yo lo hago. Pero porque usted me lo diga, señor, con todo respeto, suegro, yo no lo voy a hacer. Porque usted ha perdido más autoridad tratando mal a sus hijos, que si les pidiera perdón, le aseguro que los tuviera a sus pies. Entonces, yo de verdad sí animo a las hermanas que estén pasando por esa situación, porque yo la pasé y porque yo la vi en mucha gente de mi familia y sé los estragos que eso hizo. Pero bueno, al que Dios le dé la cordura, esa es la persona que tiene que orar. Eso fue algo que mi papá me enseñó antes de que yo me casara, desde que yo era niña. Siempre nos decía, el matrimonio es muy bonito, pero tiene momentos difíciles. Y siempre habrá uno que en el momento se tiene que humillar para que todo lo demás funcione bien. Y lo demás lo va a hacer el Señor. Porque sí es terrible, hermanas. De verdad que el autor de este tema es que confronta de una manera tan real de ver lo profundo del daño que se puede causar cuando nosotros no obedecemos a lo que Dios ha estipulado de cómo debe ser la formación de los hijos, cómo nosotros debemos ser persistentes, no ser indisciplinados en enseñarles una adoración real, pero sobre todo, como decía la hermana, modelar, porque aprenden más con lo que ven que con lo que les decimos. Es todo, hermanas. Gracias, Lodi. Naidu, 2 minuticos, por favor, porque ya vamos terminando el tiempo hoy. ¿Listo? Porfa. Gracias. Buenos días, hermanas. No, muy, muy bonito todo lo que ustedes comentan. Solamente decirles que el Señor es tan maravilloso y es un Dios que reconcilia, ¿no? Un Dios que sana, que restaura, que viene a ser bálsamo y refrigerio para nuestras almas. Y ciertamente con la oración, con la devoción sincera a nuestro Señor, Él puede hacer tantos cambios y tantas cosas en nosotros. Pues yo no debería estar diciendo esto de mí, ¿no? Porque se supone que eso debería ser un testimonio que podrían dar otras personas que estén a mi alrededor. Pero solía ser una persona bastante agresiva, bastante crítica, sarcástica, violenta, podría llamarse también. Pero el Señor ha hecho muchas cosas y sé que eso es fruto de la oración, por ejemplo, en el caso de mi hermana, ella cuando yo era inconversa oraba mucho por mí, ayunaba, ¿sí? Y sé que el Señor responde las peticiones y los anhelos de nuestro corazón. Y pues la hermana Lady, sus oraciones no son en vanos, no son perdidas, son escuchadas por nuestro Señor y Él es el que dará la medida justa en el tiempo correcto, en el tiempo que Él lo decretó y que no desmaye porque el Señor dará, si ciertamente no desmayamos. Y por eso dice la palabra no desmayar, ¿no? Porque esto no es fácil, esto es difícil. Y algo que yo podría también plantear con respecto a la convivencia matrimonial y el estado de ira, muchas veces nuestros esposos tienden a responder en un estado de ira y de rabia cuando se sienten desafiados, ¿sí?
Y eso es algo que está dentro de su naturaleza y lo que ellos les ha dado el Señor en su corazón, ejercer dominio en su hogar, ¿sí? De alguna manera ellos dominan y si se sienten desafiados, mi hermana, nuestros esposos van a responder de una manera agresiva. Entonces, ¿qué ha servido mucho? Así como decía Ivonne, ay, me estoy extendiendo, la hermana Debbie tiene una, una parte donde habla de la delicadeza, de la dulzura, ¿cierto? De nosotras, mostrar esa piedad, ese contentamiento a pesar de las circunstancias y esa honra y ese respeto por nuestros esposos. Ciertamente, si tus hijos, a pesar de la conducta que él pueda tener, muestran una honra, un respeto y tú lo haces aún estando así, él va a ser desafiado y redarguido por el Espíritu Santo en su corazón para que venga el arrepentimiento y la fe, hermana. No desmaye, siga adelante. Y con respecto a lo de la severidad, sí, nosotros solemos ser tan indulgentes con nosotros mismos, pero yo me repito tanto ese versículo que dice, con la vara que mides serás medido. Repito tanto esto a mis hijos, eh, eh, trata a los demás como quieres ser tratado, ¿sí? Yo todavía estoy tratando de reconciliar lazos en muchas cosas bruscas que hice con mi hijo mayor, pero he obtenido refrigerio de parte del Señor por parte de mi hijo menor. Pues que un Sí, tiempo sí. el perro hizo algo y él cogió el perrito y me causó tanta alegría, o sea, me pareció tan gracioso que cogió al perro y dijo, amado Señor, te doy gracias en este día. Junior no quiere hacer caso y todo, y terminó de orar y cogió el periódico y le dio al perro, Ay, no, ¿sí? Dios mío. Entonces, esas cosas, mi hermana, sí, y ciertamente tenemos esa confianza que si no vemos el fruto inmediatamente, eso es a largo plazo y puede que no estemos en esta tierra para presenciar todo lo que el Señor ha prometido, pero Él ciertamente no nos dejará sin esperanza ni en Amén. vergüenza. Gracias, mis Sí, hermanos. así es, Naidu. Amén, amén. Que yo pienso que lo que tiene que salir de esto es que no en tristeza, no salgamos acá tristes y mejor dicho, y ahora qué vamos a hacer, no, sino por el contrario, la palabra del Señor dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. En la medida que nosotros conocemos al Señor y nos damos cuenta de nuestros pecados y de las cosas que estamos haciendo mal y que somos conscientes de eso, va a poder haber arrepentimiento, va a poder haber el buscar la forma de orar al Señor, decirle, Señor, o sea, no, hay cosas con las que no puedo, por favor, ayúdame y también de uno está el tener voluntad para refrenar la lengua, ¿no? Como dice la palabra, quedarse uno calladito y calmarse y orar y no estar en la carne, como decía algunos, muy buenos los comentarios también de muchas de ustedes que han estado ahí comentando, que sé que no pueden hablar, pero que han estado ahí comentando. De verdad, qué bendición tan grande. Vamos entonces a cerrar por ahora acá, pero entonces, sí, quedaríamos entonces en el punto 3. Cris, nos compartes entonces los anuncios y oramos para despedirnos y para que el Señor tome pues todas estas cosas que hemos hablado hoy. Gracias, Cris. Amén. Y muchas gracias, Naidu, como que cerraste con broche de oro con porque exactamente hay esperanza y vamos en algún momento vamos a ver esa gracia y misericordia de nuestro Señor, ¿no? Sino que no nos trata como nosotros nos trataríamos a nosotras mismas, también hay que aprender a perdonarnos, ¿no? Y dejarle a Él todas las cosas. Bueno, pues pues las invitamos a las diferentes actividades que tenemos en la semana. Bueno, ya empezamos desde el lunes con el Club de Varones, que están leyendo este libro de Creado para Necesitar una ayuda idónea. Realmente es un libro que está fuerte. Digo, yo no me meto, pero están mis hijos y está mi esposo y se pone intenso le invitamos sé que a veces es más difícil que los varones se conecten, pero también oremos para que el Señor disponga sus corazones y que puedan conectarse a este club que es de mucha edificación. Y también pues invitarlos los que están en la Ciudad de México, bueno, que están en México,
porque va a ser en Querétaro, las conferencias del Hogar Educador el 28 y 29 de agosto. También tenemos los martes a las 6:30 de la mañana en nuestra área de educación, diseño original, el gentil arte del aprendizaje, que está viendo la filosofía de Charlotte Mason, que también ha sido de gran bendición. Nuestro hermano Ramón Gómez, que nos bendice también con creacionismo, también los martes a las 12 de México. Los miércoles tenemos una teología de la familia, 7:30 de la mañana, a las 5 de la tarde del día de hoy. También está el mismo material del martes, del gentil arte del aprendizaje. También están cordialmente invitadas el día de hoy. Mañana a las 6 de la mañana, bien tempranito, estamos con Upgrade, con el libro que se empezó. Realmente las invito, es un libro que definitivamente a mí en lo personal me hizo una metamorfosis en mi cerebro, ya habiendo educado en casa, fue de mucha bendición. También nuestras hermanas de intercesión pues nos invitan a este ayuno por todas las necesidades que se van pues llevando, que ellas están intercediendo el día de mañana. También pues han estado mandando los links de este podcast que está llevando Marlene y Mimi de educación, diseño original. También las invitamos a escucharlos, son de gran bendición. También los viernes para las familias monoparentales, que es la mamita educando en casa, está este grupo. Ahí también pueden contactarse directamente con Yasmín Villavicencio, o con Jessica, también está por ahí, Jessica Olivares. Entonces, os les podemos dar el contacto. Y también los sábados a las 6, intercesión y ayuno. También nuestras hermanas están a esa hora, se levantan a interceder por todas las necesidades. Pues muchas gracias por su tiempo. Gracias, Cris. Bueno, no sé si fuera posible que de pronto nos acompañaras en una oración, Ana Karen, si puedes, para terminar, porfa. Gracias. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por la vida de cada una de nosotras, Señor, de nuestros hijos, de nuestros esposos, Padre. Te pido, bendito Padre, que tú sigas hablando a nuestros corazones toda esta semana con esta lectura, que pongas el deseo en el corazón de cada una de nosotras de aplicar tu palabra, Señor, de que pongas también esta verdad plantada en nuestros corazones de que son tus hijos, Señor, antes que nuestros, y que tú nos vas a pedir cuentas, Padre Santo. Ayúdanos a hacer cortes donde tengamos que hacer cortes, ayúdanos a que tus prioridades sean las nuestras para que podamos glorificarte, Señor, y aquí solamente tu nombre sea exaltado. Te damos gracias por todos los recursos que nos das a cada una de nosotros para podernos conectar y para que este estudio de este libro se pueda llevar a cabo. Y te ruego, bendito Señor, que tú sigas con nosotras hoy y todos los días, Señor. Que cuando tú vengas nos encuentres haciendo tu voluntad. Y te doy gracias por la vida y la salud de cada una de nosotras, Señor. Y gracias, y te pido también, Señor, que sigas teniendo control de estos clubes de lectura, Señor, y que sigan llegando a muchas más familias para que podamos ser bendecidos en tu nombre, Padre. Gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Quedamos entonces despedidos. Que Dios los bendiga. Gracias a todos. Bendiciones. Bonita semana a todas. Adiós. Dios les bendiga. Comenten en el chat también. Les animamos a seguir comentando en el chat también sobre este y otros temas. Gracias a todas por sus comentarios muy buenos también en el chat. Pues para la otra vez si nos da tiempo de ¿cómo se llama? De leerlos.